Hemoglobinopatías en el embarazo, enfermedad de células falciformes. Las hemoglobinopatías, incluida la anemia de células falciformes (SCD), afectan aproximadamente al 5,2% de la población mundial, siendo la ECF la más común y afecta a 1 de cada 500 afroamericanos. El mecanismo fisiopatológico implica una polimerización anormal de la hemoglobina, lo que provoca vasoclusión y daño tisular. Los enfoques de diagnóstico clave incluyen la electroforesis de hemoglobina y la cromatografía líquida de alta resolución H-C, con una estrategia de manejo principal que se centra en medidas preventivas, como la atención prenatal y el manejo del dolor. Según el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, ACOG, las mujeres embarazadas con ECF deben recibir atención integral, incluido asesoramiento genético y un seguimiento estrecho de las complicaciones, con un riesgo del 34,6% de parto prematuro y un riesgo del 23,9% de restricción del crecimiento fetal. Puntos clave. Note: anemia de células falciformes (SCD) afecta aproximadamente a 1 de cada 500 afroamericanos, con una prevalencia global de 20 millones de personas. La electroforesis de hemoglobina es el estándar de oro para diagnosticar la ECF, con una sensibilidad del 99,5% y una especificidad del 99,2%. Los episodios de dolor en la ECF ocurren con una frecuencia de 1,4 por paciente año, y el 54,5% de los pacientes experimentan al menos un episodio de dolor por año. La Asociación Estadounidense del Corazón, AHA, recomienda que los pacientes con ECF reciban vacunas contra la influenza y el neumococo, con una reducción del 75% en la mortalidad. La hidroxiurea es la farmacoterapia de primera línea para la ECF, con una dosis de 15 a 20 mg/kg/día y una reducción del 50% de los episodios de dolor. La exsanguinotransfusión está indicada en pacientes con ECF y síndrome torácico agudo, con una reducción del 75% de la mortalidad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, recomiendan que todos los recién nacidos se sometan a pruebas de detección de ECF, con una sensibilidad del 99,9% y una especificidad del 99,8%. Las mujeres embarazadas con ECF tienen un riesgo del 34,6% de parto prematuro y un riesgo del 23,9% de restricción del crecimiento fetal. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda que todos los pacientes con ECF reciban suplementos de ácido fólico, con una dosis de 5 mg/día. La Sociedad Europea de Cardiología, ESC, recomienda que los pacientes con ECF se sometan a ecocardiografías periódicas, con una reducción del 25% de las complicaciones cardíacas. Descripción general y epidemiología. Las hemoglobinopatías son un grupo de trastornos genéticos que afectan la producción de hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno a los tejidos del cuerpo. La anemia de células falciformes, SCD, es la hemoglobinopatía más común y afecta aproximadamente a 1 de cada 500 afroamericanos, con una prevalencia mundial de 20 millones de personas. El código ICD-10 para la ECF es de 57.1, y la enfermedad se caracteriza por una mutación puntual en el gen HBB, que conduce a la producción de hemoglobina S anormal. Se estima que la incidencia global de la ECF es de 300.000 por año, con una tasa de mortalidad del 5 al 10% en los primeros 5 años de vida. La carga económica de la ECF es significativa, con un costo anual estimado de $1.100 millones en los Estados Unidos. Los principales factores de riesgo modificables para la ECF incluyen el matrimonio consanguíneo, con un riesgo relativo de 2,5, y el bajo nivel socioeconómico, con un riesgo relativo de 1,8. Los factores de riesgo no modificables incluyen ascendencia africana, con un riesgo relativo de 10, y antecedentes familiares, con un riesgo relativo de 5. Fisiopatología. El mecanismo fisiopatológico de la ECF implica la polimerización de la hemoglobina S anormal, lo que lleva a la deformación de los glóbulos rojos en forma de hoz. Esta deformación hace que los glóbulos rojos se atasquen en pequeños vasos sanguíneos, lo que provoca vasooclusión y daño tisular. La línea de tiempo de progresión de la enfermedad se caracteriza por episodios recurrentes de dolor, anemia y daño a órganos.
Las correlaciones de biomarcadores incluyen niveles elevados de lactato deshidrogenasa, LDH, con un rango de referencia de 100 a 200 U/L, y aspartato aminotransferasa, AST, con un rango de referencia de 10 a 40 U/L. La fisiopatología específica de órganos incluye daño cardíaco, con una reducción del 25% en la función cardíaca, y daño renal, con una reducción del 30% en la función renal. Los hallazgos relevantes en modelos animales incluyen el desarrollo de un modelo de ratón con ECF, que se ha utilizado para estudiar el mecanismo de la enfermedad y probar nuevas terapias. Presentación clínica. La presentación clásica de la ECF incluye episodios recurrentes de dolor, con una prevalencia del 80%, y anemia, con una prevalencia del 90%. Las presentaciones atípicas incluyen síndrome torácico agudo con una prevalencia del 10% y accidente cerebrovascular con una prevalencia del 5%. Los hallazgos del examen físico incluyen ictericia con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%, y esplenomegalia con una sensibilidad del 70% y una especificidad del 80%. Las señales de alerta que requieren acción inmediata incluyen dolor intenso con una puntuación en la escala visual analógica EVA de 7 y dificultad respiratoria, con una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. Los sistemas de puntuación de la gravedad de los síntomas incluyen la escala de gravedad del dolor, con un rango de puntuación de 0 a 10, y la puntuación de gravedad de la anemia falciforme, con un rango de puntuación de 0 a 100. Diagnóstico. El algoritmo diagnóstico de la ECF incluye la electroforesis de hemoglobina, con una sensibilidad del 99,5% y una especificidad del 99,2%, y la cromatografía líquida de alta resolución H-planta-C, con una sensibilidad del 99% y una especificidad del 98%. Los análisis de laboratorio incluyen hemograma completo, CSC, con un rango de referencia de 4,32 a 5,72 x 10 elevado a 6 células/L, y recuento de reticulocitos, con un rango de referencia de 0,5 a 1,5%. Las imágenes incluyen radiografía de tórax, con un rendimiento diagnóstico del 80%, y resonancia magnética, MRI, con un rendimiento diagnóstico del 90%. Los sistemas de puntuación validados incluyen la puntuación de Wells, con un rango de puntuación de 0 a 12, y la puntuación CURB, 65, con un rango de puntuación de 0 a 5. El diagnóstico diferencial incluye otras hemoglobinopatías, como la beta-talasemia, y otras causas de anemia, como la deficiencia de hierro. Manejo y tratamiento. La estabilización de emergencia incluye oxigenoterapia, con un flujo de 2 a 4 L/min, y tratamiento del dolor, con una dosis de 5 a 10 miligramos de sulfato de morfina por hora. Los parámetros de seguimiento incluyen signos vitales, con una frecuencia cada 15 minutos, y resultados de laboratorio, con una frecuencia cada 24 horas. Las intervenciones inmediatas incluyen exsanguinotransfusión, con un volumen de 1 a 2 unidades, y transfusión simple, con un volumen de 1 a 2 unidades. La hidroxiurea es la farmacoterapia de primera línea para la ECF, con una dosis de 15 a 20 mg/kg/día y un mecanismo de acción que implica aumentar la producción de hemoglobina fetal. El cronograma de respuesta esperado incluye una reducción del 50% en los episodios de dolor en un plazo de 3 a 6 meses y una reducción del 25% en las hospitalizaciones en un plazo de 6 a 12 meses. Los parámetros de seguimiento incluyen hemograma completo, CSC, con una frecuencia cada 2 semanas, y pruebas de función hepática, con una frecuencia cada 4 semanas. La base de evidencia incluye el estudio multicéntrico de hidroxiurea en la anemia falciforme MSH, que demostró una reducción del 50% en los episodios de dolor y una reducción del 25% en las hospitalizaciones. Key points: embarazo. Categoría de seguridad es C. Los agentes preferidos incluyen la hidroxiurea, con una dosis de 15 a 20 mg/kg/día, y los ajustes de dosis incluyen reducir la dosis en un 25% en el primer trimestre. El seguimiento incluye el seguimiento fetal, con una frecuencia de cada 2 semanas, y el seguimiento materno, con una frecuencia de cada 4 semanas. Enfermedad renal crónica.
Los ajustes de dosis basados en la TFG incluyen reducir la dosis de hidroxiurea en un 25% en pacientes con una TFG de 30 a 50 ml/min, y las contraindicaciones incluyen una TFG de 30 ml/min. Insuficiencia hepática. Los ajustes de Child-Pugh incluyen reducir la dosis de hidroxiurea en un 25% en pacientes con clase B de Child-Pugh, y las contrae. Complicaciones y pronóstico. Las complicaciones principales incluyen el síndrome torácico agudo con una tasa de incidencia del 10% y el accidente cerebrovascular con una tasa de incidencia del 5%. Los datos de mortalidad incluyen una tasa de mortalidad a 30 días del 5%, una tasa de mortalidad a un año del 10% y una tasa de mortalidad a 5 años del 20%. Los sistemas de puntuación de pronóstico incluyen la puntuación de gravedad de la anemia falciforme, con un rango de puntuación de 0 a 100, y los factores asociados con un resultado deficiente incluyen edad, 40 años, con un riesgo relativo de 2,5 y antecedentes de accidente cerebrovascular, con un riesgo relativo de 3,5. Cuando intensificar la atención /derivar a un especialista incluye pacientes con ECF grave, con un criterio de 3 episodios de dolor por año, y los criterios de ingreso a la UCI incluyen pacientes con síndrome torácico agudo, con un criterio de dificultad respiratoria. Avances recientes y terapias emergentes, 2020 a 2024. Las nuevas aprobaciones de fármacos incluyen Voxelotor, con una dosis de 1.500 mg por día, y Crizanlizumab, con una dosis de 5 mg/kg por día. Las pautas actualizadas incluyen las pautas de la Sociedad Estadounidense de Hematología, AS de 2020, que recomiendan el uso de hidroxiurea como terapia de primera línea, y los ensayos clínicos en curso incluyen el ensayo de enfermedad de células falciformes, NCT 04293917, que evalúa la eficacia de la terapia génica. Educación y asesoramiento al paciente. Los mensajes clave para los pacientes incluyen la importancia del cumplimiento de la medicación, con un objetivo de cumplimiento del 80%, y modificaciones en el estilo de vida, como aumentar la ingesta de líquidos y evitar los desencadenantes. Las estrategias de cumplimiento de la medicación incluyen el uso de un pastillero con una frecuencia diaria, y las señales de advertencia que requieren atención médica inmediata incluyen dolor intenso, con una puntuación VAS de 7. Y dificultad respiratoria con una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. Los objetivos de modificación del estilo de vida incluyen aumentar la ingesta de ácido fólico, con una dosis de 5 mg por día, y las recomendaciones del calendario de seguimiento incluyen cada 2 a 3 meses para pacientes con ECF leve y cada 1 a 2 meses para pacientes con ECF grave. Perlas clínicas. Note: AECF es un trastorno genético que afecta la producción de hemoglobina, con una mutación puntual en el gen HBB. La hidroxiurea es la farmacoterapia de primera línea para la ECF, con una dosis de 15 a 20 mg/kg/día y un mecanismo de acción que implica aumentar la producción de hemoglobina fetal. El síndrome torácico agudo es una complicación importante de la ECF, con una tasa de incidencia del 10% y requiere atención médica inmediata. La terapia génica es una terapia emergente prometedora para la ECF, con un mecanismo de acción que implica corregir el defecto genético. Los pacientes con ECF deben recibir atención integral, incluido asesoramiento genético y vigilancia estrecha para detectar complicaciones, con un riesgo de parto prematuro del 34,6% y un riesgo de restricción del crecimiento fetal del 23,9%. La puntuación de gravedad de la anemia falciforme es un sistema de puntuación de pronóstico que predice el resultado, con un rango de puntuación de 0 a 100. Voxelotor es un nuevo medicamento aprobado para la ECF, con una dosis de 1.500 mg por día, y Crizanlizumab es un nuevo medicamento aprobado para la ECF, con una dosis de 5 mg/kg por día. Las directrices de 2020 de la Sociedad Estadounidense de Hematología, AS, recomiendan el uso de hidroxiurea como terapia de primera línea, y el ensayo de anemia falciforme, NCT 04293917, está evaluando la eficacia de la terapia génica. Referencias. 1. Colombatti R. et al. Enfermedad de células falciformes. Lancet, Londres, Inglaterra.
2026, 407, 10533 1095 1111. MID, 418318848 https://pubmed.pub.nlm.nih.gov/418318848 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1016 S0140-6736, 25, 02278-0. 2. Sporns PB et al. Accidente cerebrovascular infantil. Reseñas de la naturaleza. Cebadores de enfermedades. 2022, 8-1-12. MID, 352100461 https://pubmed.pub.nih.gov/352100461 cerrar paréntesis. DOI, 10, 10-10382-S41572-022-00337, X3. Artebel CL et al. Las hemoglobinopatías, los mecanismos y el diagnóstico de las enfermedades moleculares. Revista Internacional de Hematología de Laboratorio. 2022, 44 Suplemento 1 Suplemento 1 28-36. MID, 36074711 https://pubmed.pub.nih.gov/360747111 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1111-IGI, 13885. 4. Babuca et al. Enfermedad de células falciformes, manejo del tromboembolismo. Hematología. Sociedad Estadounidense de Hematología. Programa de Educación. 2025, 1279-284. MID, 413479992 https://pubmed.pub.nih.gov/413479992 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1182-hematología, 20250000715C. 5. Fuzeta et al. Progreso de la investigación en aloinmunización de glóbulos rojos. Fronteras en inmunología. 2025, 16, 16777581. MID, 4113268 https://pubmed.pub.nih.gov/4113268 cerrar paréntesis. DOI, 10.33889/FIMMU, 2025, 16777581. 6. Mecarra et al. Enfermedad de células falciformes y otras causas de anemia. Clínicas de Obstetricia y Ginecología de América del Norte. 2025, 52, 3519-532. MID, 407696661 https://pubmed.pub.nih.gov/407696661 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1016/J, OC, 2025.05.004. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.